¿Qué es un narcisista? ¿Cómo podemos identificar a un narcisista? ¿Cómo podemos salir de una relación con un narcisista? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para no convertirnos en una víctima más? Yo estoy recibiendo gente que literalmente llegan a la consulta y me dicen, yo vine aquí porque yo estoy casada con un narcisista. Y yo me quedo con narcisismo es un trastorno de personalidad, o sea, no es una cosa bonita. Es una enfermedad. Es una enfermedad y es negativa porque afecta mucho la interacción con los otros seres humanos. O sea, las personas con narcisismo, al poner sus necesidades frente a los demás, de primero, suelen ser algo despiadadas. O sea que podríamos decir que hay niveles en el narcisismo, o simplemente el narcisista es narcisista en forma general. Bueno, si cumple 5 criterios de los 9 que hay. ¿Cuáles serían esos? Pues, Eso sí. le iba a preguntar, porque si los narcisistas tienen esa personalidad, esa actitud de que yo siempre estoy bien, yo soy el que tengo la razón, a mí no me pasa nada, yo siempre estoy en lo correcto. Ellas. Ellas. Familia, bienvenidos. Les saluda Kiara Romero. Quiero enviarles un saludo muy afectuoso a toda la audiencia que nos sigue a través de Telenor Canal 10 y también a través de todas nuestras plataformas. Como nos ha caracterizado desde que comenzamos este proyecto, nuestra misión es educar, edificar y sobre todo inspirar a todo ese público que, como dije anteriormente, nos sigue a través de nuestras plataformas como Instagram, YouTube y demás redes sociales. Hoy tenemos un tema muy bueno, y nos acompaña un especialista con la que vamos a hablar acerca del narcisismo. ¿Qué es un narcisista? ¿Cómo podemos identificar a un narcisista? ¿Cómo podemos salir de una relación con un narcisista? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para no convertirnos en una víctima más? Nos acompaña una doctora a la que quiero muchísimo, psiquiatra, terapeuta, coach. Esa mujer hace de todo. La recibimos con mucho amor aquí en Ellas de Show a Milagros Sierra. Hola. Ay, gracias. Qué feliz estoy. Ay, de qué bueno, tenerla. qué bueno. Igual yo, un gusto de verte, un gusto de compartir este espacio contigo. Me alegra muchísimo verte en los medios otra vez. Ay, gracias. Y te siento como en tus aguas. Y eso Con me una gusta. obra diferente, ¿verdad? me gusta, me Eso encanta. hacen las terapias, Así señores. es, así es. Y yo estuve ahí en el consultorio de esta mujer y les puedo asegurar que yo salí renovada. Con pocas terapias salí nueva. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, Kiara, excelente. Un gusto estar aquí. Volver a los medios para mí también, después de mucho tiempo de ausencia. Este año prácticamente yo no había tenido ninguna intervención. Y también eso me hacía falta. O sea, parte de mi vida es esto de compartir. Y qué bueno que tú te animas a hablar de salud mental. Claro que sí, y sobre todo en estos tiempos donde, como le estaba diciendo anteriormente, se está llevando un contenido tan agresivo, tan violento a través de las redes sociales, y yo creo que eso afecta muchísimo la salud mental de todos aquellos que observan ese contenido. Eso es así. Además, te voy a decir, la gente no entiende la influencia que realmente tiene un medio de comunicación y a veces no saben de la responsabilidad que es tener un micrófono, comunicar, transmitir de un medio masivo y sobre todo el alcance que puede tener las palabras, las conductas, cómo la gente utiliza la figura como modelo y comienza a copiar. Y sobre todo yo entiendo que en este momento de apertura y de libertad de expresión, tenemos que comenzar a cuidar lo que es un contenido sano, pero sobre todo que pueda transmitir mensajes educativos, no solamente que veamos los medios de comunicación como diversión, recordar que el contenido de una red social también puede ser aprovechado para aprendizajes, para conocimientos, para modificar cosas. Y yo siempre he estado de acuerdo en que los profesionales de cualquier área deben estar en los medios de comunicación. Claro que sí, nosotros los que estamos
involucrados en los medios de comunicación, yo creo que tenemos un compromiso de educar a la población, de llevarle un mensaje positivo, y eso es lo que nosotros como plataforma queremos hacer y estamos haciendo. Doctora, pero para conocer un poquito más de usted, porque no me quiero ir al grano, como decimos los dominicanos, o sea, yo quiero que nos cuente, porque nunca tuve esa oportunidad de preguntarle, ¿cómo llegó usted a la psiquiatría, al área de la salud mental? ¿Qué fue lo que la motivó? Mira, Kiara, realmente la historia es muy curiosa, porque en toda mi formación de médico yo decía que iba a ser dermatóloga, y todavía la gente me dice que tengo flow de dermatóloga. De la piel al cerebro. Sí. Y de hecho, o sea, hasta culminar prácticamente mi carrera, yo no tenía definido hacer salud mental. El hecho es que hay cosas que te cambian la vida, y una de las cosas que me cambió la vida a mí fue tener una hija. Entonces, yo cuando terminé mi pasantía, ya estaba lista para irme a la especialidad. Sin embargo, decidí si tenía la posibilidad de quedarme, tener familia y después irme a la especialidad, o si ganaba, me iba de una vez. Y resulta que en el año que yo decidí concursar, salí embarazada. ¡Wow! O sea, ya en ese año la respuesta fue no me voy, y ya el año siguiente mi mentalidad había cambiado. O sea, ya yo no tenía la prioridad, la carrera o seguir formándome. Entonces, cuando yo decidí hacer psiquiatría, fue en el Estadio Julián Javier, hablando con una amiga doctora, No relajes. que me dice, tú deberías hacer... ¿En el concierto de quién? No, viendo un juego de pelota. Ah, ok. Me dice mi amiga, mira, los psiquiatras hacen servicio cada 10 días. Tú deberías hacer psiquiatría porque eso te permite venir a tu casa y tú hasta puedes viajar. O sea, me dio todas las ventajas. Y yo había trabajado ya salud mental porque como médico general había estado en la unidad del San Vicente. Y yo dije, pues mira, voy a concursar. Y si gano, puedo hacer dermatología o puedo hacer psiquiatría. Y me dice, pero quédate psiquiatría, que es más fácil. Además, me dice mi amiga, desde su desconocimiento, Ajá. la psiquiatría es fácil. Eso no es oír la gente hablando. Yo sabía que no, pero yo también sentí en ese momento, es lo más fácil. O sea, de plano yo tomé psiquiatría porque sentía que era algo fácil que yo podía manejar. Pero también estaba el tema de que yo quería tiempo para mi familia, poder estar compartiendo con ellos, venir con frecuencia. Y cuando me dieron la opción de que los servicios eran cada 10 días, yo dije, esto es lo mío. Pero al fin y al cabo, nada más bastó como con yo decidirlo para comenzar a estudiar el área y sentir que me gustaba. Y comencé a disfrutarlo. De hecho, la primera situación difícil fue cuando lo dije en mi casa, y mi hermano fue el primero que me dijo, no te quiero ver como psiquiatra. Y yo, ¿cómo así? Los psiquiatras todos se ven raros. Son excéntricos. Así es. Y por ahí tuve que comenzar a cargar con un estigma de que la gente piensa que por estudiar salud mental tú estás buscando quizás una situación personal, resolver situaciones tuyas, o que tú traes algo raro que va a aportar a la carrera. Entonces, realmente ha sido un viaje muy bonito, de muchos aprendizajes, de muchas satisfacciones, y entendiendo la salud mental en este momento, que ni siquiera me imaginaba yo que para este momento iba a tomar un papel tan importante. Llegó un momento en que los médicos en sentido general nos convertimos en héroes con la pandemia, pero después de la pandemia la salud mental ha tomado una dimensión tan primordial en la vida de la gente, que yo hoy día digo, lo mejor que pude haber hecho es esto, y yo pienso que si volviera a nacer, volvería a dedicarme a trabajar en la salud mental. Qué bueno. Y hay una cosa que realmente yo quiero resaltar en usted. Yo he recibido ayuda psiquiátrica y esos doctores, algunos, cabe destacar, algunos que he visitado, simplemente entro al consultorio, me ponen la receta, ¿verdad? La indicación y me fui. Y yo siento esa necesidad de hablar, de conectar con mi doctor. Sin embargo, no lo recibí en esas ocasiones. Pero de usted puedo resaltar que no simplemente es psiquiatra, también es terapeuta. O sea que Sí. el paciente se va con una actitud muy diferente Así es. a cuando simplemente visita a un médico para que le dé una receta. Correcto. Porque cuando hablamos de salud mental, todo el mundo tiene que desahogarse. Así es. No, y te voy a decir algo, Kiara. Mira, si nosotros como médicos nos formamos con estadísticas, entonces tú aprendes que la medicación es un 70%. Y eso te lo dicen
muchos estudios. Cualquier intervención que tú hagas como terapeuta, solamente biológico, tú vas a mejorar en un 70 a un 80 en la mejora de las situaciones a una persona. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, ¿qué hago con el 30? O sea, ¿qué voy a hacer? Y mi temperamento es muy dado a tener resultados. O sea, yo soy de la gente que me mido, me exijo, que tengo ciertos criterios de funcionabilidad que no quiero bajar de ahí. Entonces, con mi formación, yo decía, pero ¿qué voy a hacer yo como psiquiatra con el restante 20? Y yo sentía eso que tú dices, y qué bueno que lo escucho del que ha estado del otro lado de la mesa. Claro. Porque yo lo sentía también. Desde mi posición yo decía, pero es que yo siento que la gente se sienta y aunque yo le comienzo a preguntar de las moléculas, ellos me hablan de su vida. Hay algo que quieren decir que no Claro. tiene que ver necesariamente con el cerebro, con lo que está Claro. pasando aquí. Y tú traes, por ejemplo, también a tu acompañamiento el hecho de que la gente sienta que te importa. Que cuando tú puedes hablar, por ejemplo, de tu situación, de lo que ha pasado entre una consulta y otra, que a veces ni siquiera es relevante, pero tú poder socializarlo y que quizás esa persona te lo valide, te diga, mira, correcto, ha estado muy bien, o mira, pero lo pudiste manejar de una manera adecuada. A veces tú ni siquiera haces una intervención, solamente es el poder escuchar. Y sobre todo a todo el mundo le gusta sentir que el que está frente a él le da importancia a su vida. O sea, tú no eres un número, tú no eres un récord, tú no eres un paciente, tú eres Kiara Romero, tú eres una persona que tiene una vida, que te pudo haber pasado una situación entre consultas, que qué penoso que tú no lo puedas comentar con tu terapeuta. O sea, qué penoso Sí. que tú no puedas ir a una consulta a modificar un antidepresivo y tú decir, mire doctora, resulta que me pasó una situación X. Y que eso se trabaje en un espacio. Entonces, de una u otra manera, entiendo que lo de hacer terapias fue algo que surgió casi de manera empírica y como una necesidad personal. O sea, es como darte un poquito más. Entonces, después yo decidí, no voy a hacer la maestría de psicología clínica y ahí fue que yo comencé a sentir que realmente completaba. O sea, que realmente la gente se iba llevándose lo que fue a buscar a la consulta. Entonces, ha sido muy satisfactorio. De hecho, para mí, mi trabajo, una vez que yo sentí que lo estaba haciendo como en las circunstancias que yo quería, tomó un significado muy diferente. Yo creo que ese es justamente lo que se refleja cuando la gente va donde ti. Si tú estás cómodo, lo vas a transmitir. Sí. Si tú estás disfrutando, el que entra también va a comenzar a disfrutarlo. Entonces, se trata de que esto es un viaje, pero que la meta es disfrutar el camino. Entonces, vamos a disfrutar cada día de trabajo, vamos a hacerlo en circunstancias adecuadas, pero sobre todo, al fin y al cabo, el que está recibiendo tu servicio lo recibe y lo disfruta porque lo estás haciendo como desde la plataforma del amor. Exacto, es una forma muy empática de hacer el camino y el viaje, como usted dice, más agradable, sobre todo cuando hablamos de las emociones. Yo creo que cuando estamos atravesando por una situación muy difícil, se hace aún más difícil cuando no tenemos un acompañamiento adecuado. Así es. ¿Por qué cree usted que la gente le teme tanto a la farmacología cuando hablamos de salud mental? Creencias. Que Creencias. O sea, tiene nos mucho han- que ver con la cultura, Sí, sí, con esos tabúes. Sí, mira, ayer justamente nos sentábamos en una mesa conversando de manera coloquial con unos amigos y de pronto había un amigo que decía, yo también soy psicólogo, yo les recomiendo a mis amigos tal cosa porque yo los aconsejo. O sea, cuando yo escuchaba eso, yo le decía, mira, él es uno de las competencias que tenemos. Porque la gente entiende que ser psicólogo, entiende que ser terapeuta es dar consejos. O la gente entiende que medicar es porque tú no estás funcionando. Y es todo lo contrario. O sea, la medicación busca colocar al ser humano en un estado de equilibrio. Sí. Y yo te pregunto, ¿y quién es que no ha perdido el equilibrio en algún punto de su vida? ¿Quién no ha dejado de dormir porque algo no le permite dormir? ¿Quién no se ha sentido deprimido en algún punto de su vida, ansioso? ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, la sensación de que estoy dando un porcentaje que podría ser mejor, pero yo siento que no encuentro cómo darlo? Entonces, la medicación de psiquiatría la han satanizado. O sea, la gente te dice, yo quiero que usted me medique, pero no quiero verme zombie. O sea, ¿dónde la gente ha visto que la medicación de psiquiatría hace ver a la gente zombie? O sea, eso es una creencia. Y que si una medicación no te funciona, bueno, pues se trata con otra. Así es.
Y sobre todo que cada persona, por eso se sienta con su psiquiatra, lo evalúa en su perfil de síntomas. Entonces tú tratas de elegir la molécula más adecuada para esa persona. Tú le preguntas tantas cosas a la gente antes de elegir una molécula, desde qué tú haces durante todo el día, qué es lo que tú quieres resolver con esta consulta. O sea, es una forma como que tú vas buscando la molécula adecuada para cada persona. Nosotros no tenemos un recetario, digamos, de protocolo que a todo el mundo le damos lo mismo. Exacto, Inclusive sí. dentro de los mismos medicamentos, tú tienes líneas como los carros. O sea, tú tienes modelos desde el 2024 hasta el 1900. Porque cada cuerpo es Así es, distinto, cada cerebro funciona de una manera distinta. Y debo confesar, otra confesión, yo estoy confesando muchas cosas hoy. Le suele Ay, pasar a la Dios gente cuando se mío. reúne conmigo. Ay, Dios mío. Debo confesar que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida ha sido buscar ayuda profesional, apoyarme tanto de las terapias como también de la farmacología. Y yo te felicito por lo valiente que tú eres. O sea, déjame felicitarte porque yo entiendo que una de las creencias que también tenemos que comenzar a trabajar y tenemos que comenzar a decirle a la gente que en este momento de la humanidad, quien esté bajo una medicación psiquiátrica es el funcional. Así La es. gente que no se está medicando en este tiempo, te lo puedo casi asegurar, que está viviendo un impacto tanto externo como interno, que posiblemente le quiten el funcionamiento. Si tú te pones a mirar las noticias, tú te darías cuenta de que hay tantas cosas que se resolverían con una consulta o una medicación. Que nosotros tenemos un alto índice de violencia, de feminicidios, de situaciones que se podrían resolver en una consulta psiquiátrica. Sí. Que hay gente que simplemente utiliza sustancias, alcohol u otras drogas porque necesita estimularse o necesita calmarse de alguna u otra manera. Pero que hay otros medicamentos muy similares que hacen lo mismo. Entonces, ya tenemos que quitarnos ese tabú. Yo eso lo dije a mi neumóloga en la pandemia. Yo tenía una tos que me comenzaba a las 9 de la noche y se me quitaba como a las 11. Todas las noches la misma tos y una congestión. Y al fin y al cabo, cuando fui a la consulta no había ninguna posibilidad, no hay neumonía. Parece una reacción a la mascarilla. Dejé de usar mascarilla y la tos siguió. Le dije, mira, yo creo que es nervioso. Le digo yo, si no se me quita con este tratamiento, yo voy a ir al psiquiatra. Y ella se queda mirándome y se ríe. Y me dice, ¿tú estás relajando? Y yo, por supuesto que no estoy relajando. O sea, yo no puedo pensar que como ente de salud mental, porque sea psiquiatra, no va a dar ansiedad. Y yo creo que mi tos tiene que ver con el hecho de que coincide con el horario de la noticia. Desde que yo comienzo a ver la noticia y comienzo a ver el número en los boletines de muertos, de intensivos, de ventiladores ocupados, de lo que quedan, yo siento que ese es un miedo, como me puede dar a mí porque estoy viendo pacientes y yo puedo caer en una necesidad de un ventilador y que no haya. Entonces, decirlo me permitió como entender, es una posibilidad y si existe la voy a hacer. Y de hecho yo estaba más que convencida de buscar ayuda psiquiátrica para la tos, que yo siento que al reconocerla y al decir, mira, si me sigue esta tos, voy a buscar ayuda porque yo siento que esto es ansiedad. Comencé como a manejarlo, se comenzó a disipar. Pero si yo tuviese que consultar a un colega, y de hecho los terapeutas hacemos terapias, y no nos da vergüenza decir que vamos a un terapeuta, entonces... Pero es que son humanos también. Pero son por seres supuesto, humanos pero por también. supuesto. La gente cree muchas veces que porque ustedes son terapeutas, psicólogos, psiquiatras, o sea, no les pasa nada. El asador se quema. Dios mío, y sobre todo ese tema que desgasta tanto Por supuesto, mentalmente, por supuesto. porque no es fácil tú recibir 10, 20 pacientes en un día simplemente hablándote de tus problemas. Correcto, eso es Yo así. creo que llega un momento en el que usted también como profesional necesita hablar de los Claro, suyos. y además te voy a decir, yo creo que es un tema inclusive hasta de honestidad. Si tú recomiendas algo y tú no lo usas, Palabra clave. Dios mío, ¿cómo va a ser que tú vas a estar diciéndole a la gente, mire, que tú tienes que ir a terapia porque la terapia esto, porque no, si tú la recomiendas, pruébala y recomiéndala con la certeza de que a ti te funcionó. Entonces, no tenemos que avergonzarnos de decir que somos humanos, que es justamente lo que le pasa al ser humano. Además, esto es una condición muy humana y es una condición de los seres humanos funcionales. La gente que se pone ansiosa es la gente que se preocupa de tener un funcionamiento. El que nada le preocupa, todo le resbala. Entonces, él no se va a preocupar por nada ni se va a poner ansioso. Entonces, si tú tienes ansiedad, comienza a preguntarte, yo soy muy funcional, por eso tengo ansiedad. Yo quiero hacer las cosas bien, por eso me preocupo. Entonces, eso no es malo y de hecho yo creo que
se ha abierto mucho el hecho de que tanta gente reconocida reconozca situaciones emocionales. Y siento que esto nos da la apertura de que la gente nos acepte, porque antes decir, yo soy psiquiatra, tú sentías que la gente quería pararse e irse. Y sobre todo el gran tabú de que nosotros como médicos evaluamos a la gente en la calle, donde estamos, donde sea. No, tú trabajas en el consultorio, es como el cirujano. El cirujano opera en su espacio. Cuando está fuera de ahí, no es el cirujano, es el ser humano. Los psiquiatras por igual. De hecho, a nosotros nos gusta olvidarnos un poquito de lo que hacemos cuando salimos del consultorio. Claro, y por eso la importancia de romper con todos esos tabúes. Y antes de entrar de lleno a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el narcisismo, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más de Ellas The Show. Amigos, ya estamos de vuelta en Ellas y lo prometido es deuda. Doctora, vamos a hablar acerca del narcisismo, un tema que se ha vuelto viral en las redes sociales. Doctora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema con el narcisismo? Me causa mucha gracia y de hecho yo que no consumo tanto el problema de las redes, pero que cada cierto tiempo conecto con alguna cosa que siento que se pone de moda. Y hubo un momento que la palabra de moda fue la palabra bipolar. Oh, sí. Y la gente decía, no, porque fulano es bipolar, yo soy bipolar. La gente ponía en sus estados, yo soy bipolar, y yo, ¿realmente sabrán lo que están diciendo? Y con narcisismo está pasando lo mismo. O sea, yo estoy recibiendo gente que literalmente llegan a la consulta y me dicen, yo vine aquí porque yo estoy casada con un narcisista. Y yo me quedo como, o sea, ¿quién te enseñó? Ya lo diagnosticaste. ¿Y quién te lo enseñó? A mí me tomó en paz de años leer muchos libros de psicoterapia para entender lo que era un narcisista. Y ya tú sabes que tu pareja es un narcisista. Entonces, realmente el término se ha puesto de moda y yo siento que la gente lo sobreutiliza, que nosotros tenemos que definir claramente qué es y qué no es el narcisista, y sobre todo que tenemos que hablar de que el narcisismo es un trastorno de personalidad, o sea, no es una cosa bonita. Es una enfermedad. Es una enfermedad y es negativa, porque afecta mucho la interacción con los otros seres humanos. O sea, en los trastornos de personalidad, el problema básico son las relaciones interpersonales. Entonces, cuando nosotros tenemos un trastorno de la personalidad, tenemos como esa dificultad para relacionarnos con los demás. Y a lo mejor tú no estás incómodo, pero todo el que está en tu entorno sí está incómodo. Entonces, narcisista es alguien que realmente se pone a él en primer plano para todo, con una frialdad emocional que no le permita la empatía de entender las necesidades de los demás. O sea, realmente, y es un patrón de conducta que básicamente es la conducta rígida que esa persona presenta permanentemente. O sea, no es porque alguien diga, no, yo voy a servir primero, tú eres un narcisista. Yo voy a llegar primero que tú a tal sitio porque me voy a ir en un transporte más cómodo. Tú eres un narcisista por eso. O sea, no lo determina una conducta X, determina cómo tus patrones de conducta, a la medida que tú te desarrollas en una relación, en un entorno laboral y en lo que sea, tú siempre eres la persona como que estás en primer plano y que las necesidades de los demás no te tocan, o sea, no te importa. Si los demás tienen una situación, por ejemplo, un narcisista tú le puedes decir, mira, no voy a trabajar porque me falleció un familiar. Y te podría decir fríamente, mira, pero eso no es un motivo para dejar de trabajar. Wow, o sea que yo me podría sentar con un narcisista y no esperar o no recibir ningún tipo de empatía o de comprensión hacia mi persona por lo que me está sucediendo, por lo que yo siento. Por supuesto, porque al fin y al cabo sus necesidades siempre van a ser sus necesidades. O sea, siempre va a ser como alguien que está muy enfocado en su bienestar. Y la otra cosa, que ahí sí yo creo que tiene que ver mucho cómo lo ha entendido la sociedad y cómo se manejan las redes sociales el término, es el hecho de que mucha gente necesita de la admiración, busca la necesidad de reconocimiento y la sensación de superioridad. Pero ¿no podría ser eso un poquito como natural en todos los seres humanos? ¿Podríamos tener nosotros los seres humanos, como he escuchado, porque le digo, el bombardeo en las redes sociales es una cosa, es una locura? ¿Podríamos tener nosotros algunos rasgos narcisistas? ¿Podría ser natural
pero serían muy mínimos. De hecho, todos los tenemos. Ok. O sea, quiero que establezcamos algo. Los seres humanos tenemos una personalidad. Tu personalidad va a caer en el rango de 3 grupos. Y si tú estás en el grupo de las personalidades tipo B, tú vas a tener algunos rasgos. De hecho, todos tenemos algún rasgo. Yo qué te voy a decir, yo te puedo decir a ti que tú y yo probablemente tenemos rasgos histriónicos, que estamos sentados aquí hoy. Sí. Si no lo tuviéramos miedo a la cámara, tuviéramos la dificultad para transmitir y no quisiéramos estar en público. Ok, ahora, cuando eso se convierte en un exceso y tú quieres todos los días ser tendencia y todos los días estar en un top porque te dieron más like a todo el mundo, ya ahí sí puede comenzar a convertirse en un trastorno histriónico. Entonces, tener rasgos de una personalidad no te determina como una patología. La patología se establece cuando tú no eres capaz de tener otra conducta que no sea esa. Y cuando tú lo haces en todas las áreas de tu vida, de manera que tú vas teniendo dificultades interpersonales constantemente y tú te das cuenta que las personas que están a tu alrededor quizás te aportan una información que tú no escuchas, de mira, no me siento cómodo, mira, yo no me siento maltratado, mira, yo siento que mis necesidades no se están teniendo en cuenta, siento que tú no me escuchas. Y esa persona sigue teniendo como esa actitud de, bueno, lo siento mucho, yo soy así, a mí que hay que rendirme pleitesía, yo soy yo siempre he hecho las cosas así. Esa es una frase muy típica del narcisista, o sea, es como, esto a mí me ha salido bien, yo no tengo por qué revisarlo. Okay. El que esté conmigo que se adapte, o sea, es como esa actitud ante la vida. Entonces, las personas con narcisismo, al poner sus necesidades frente a los demás, de primero, suelen ser algo despiadadas. Entonces, las personas que están a su lado se convierten en sus víctimas. O sea, llega un momento que la pareja de una persona con narcisismo o enferma o se va. ¿Por qué? Porque la situación de tener una relación de igualdad, como es una relación de pareja, no existe. Siempre va a necesitar que se hagan cosas para él, que sea el primero en todo, que su pareja sí esté pendiente de él, aunque él siente que no tiene la obligación de estar pendiente, que puede olvidar detalles, pero a él no se le pueden obviar esos detalles porque hay que celebrar cumpleaños, hay que estar pendiente de que las cosas estén en orden, de que sus necesidades estén satisfechas. Entonces, es muy desgastante. Aparte de que en el narcisismo el tema es que la autoestima está elevada de manera inadecuada, demasiado elevada. Por eso, en el tema del narcisismo o de la autoestima, el tema es un balance. Se habla de que del 45 al 55% es como lo adecuado, que es como la mitad. Mientras más se esté acercando al 100, y hay una escala de hecho que lo mide. O sea que podríamos decir que hay niveles en el narcisismo, o simplemente el narcisista es narcisista en forma general. Bueno, si cumple 5 criterios de los 9 que hay. ¿Cuáles serían esos? Una de las primeras cosas es Anoten, por favor, anoten. se sienta el centro de atención, o sea, necesita ser admirado. Tiene la impresión de que él es más importante que las demás personas. Tiene una fantasía casi siempre permanente de éxito o de belleza. O sea, el narcisista, por ejemplo, tiene dificultad cuando comienza el envejecimiento, porque su fantasía de belleza permanente le hace aceptar los rasgos de envejecimiento con angustia, con ansiedad. Entonces, esa fantasía de éxito y de belleza siempre la tiene como esto es lo que me permite a mí tener la aceptación. Si esto no estuviera, yo no tuviera esa aceptación. También esa sensación de esa situación de no darle importancia a la necesidad de los demás. Él pone sus necesidades antes que los demás. Y ya vamos por 4. Sí. El quinto sería básicamente cuando esa persona no es empática. Te está pasando algo. Sí, pero eso es a ti. Eso no es suficiente como para que tú dejes de hacer lo que tú tienes que hacer. Eso es casi una actitud déspota que tiene el narcisista. Otra de las cosas es que busca siempre el reconocimiento. Entonces, a veces cuando no lo obtiene, puede obstruir a otros para yo poder sobresalir. Y ahí viene la dificultad a veces de las relaciones interpersonales. Y con este tipo de situaciones, lo que nosotros hacemos en la consulta, esto es muy fácil. Nosotros no diagnosticamos a la gente. Nosotros ponemos a las personas a llenar unas preguntas y unas frases en las que tú estás de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, eso te va perfilando y llega a un punto donde yo tengo el perfil tuyo, entonces yo tranquilamente cuento tus respuestas y si tus respuestas son de acuerdo más de 5,
entonces realmente tú tienes un trastorno narcisista. Si tú estás en desacuerdo, por lo menos en 6 ya serían rasgos, y aunque la intervención sería la misma, porque como quiera hay que manejar un poquito esas áreas de debilidad de tu vida, pero por lo menos manejar rasgos es mucho más fácil que cuando el trastorno está instalado. Y cabe destacar que el narcisista no va a ir a la terapia del psiquiatra a decir, yo quiero tratarme porque soy Eso narcisista. le iba a preguntar, porque si los narcisistas tienen esa personalidad, esa actitud de que yo siempre estoy bien, yo soy el que tengo la razón, a mí no me pasa nada, yo siempre estoy en lo correcto, nunca va a ir a terapia porque entiende que no tiene ningún problema. Llegan a terapia, pero no llegan por el narcisismo. ¿Cómo llegan? Llegan por los conflictos a su alrededor, llegan por las personas que conviven con ellos, que a veces piden una cita desesperado porque no saben cómo afrontar más la situación, y a veces llegan porque realmente ellos manejan mucha ansiedad, porque toda esa seguridad y toda esa necesidad de aprobación tiene que ver con inseguridades, y en el fondo hacen trastornos de ansiedad. Y por eso a veces llegan básicamente más que todo por la incomodidad de los síntomas de ansiedad. Y al final es el paciente que tú te encuentras que en la sala de espera ha hecho un par de comentarios negativos o ha hecho que la secretaria entre 2 veces a decirte que se va a ir si no lo atiende porque él llegó y no lo han atendido. No importa que no sea su horario. O sea, ya desde ahí tú comienzas a mirar como ciertas cosas. Como ya nosotros con la experiencia podemos perfilar rápidamente a una persona. En algunos casos ya cuando tú haces la entrevista y comienzas a familiarizarte con la conversación, puedes ir mirando rasgos. A veces tú, al hacer que la persona haga el autodiagnóstico, entonces como al final de la prueba está la leyenda del resultado y qué significa, tú permites que ellos lo lean ellos mismos. Entonces ahí ya tú comienzas como terapeuta, sabiendo lo que sabes, habiendo escuchado esto, dándote cuenta de que prácticamente esas descripciones te retratan como un ser humano. ¿Qué tú crees que podemos hacer con esto? O sea, es una manera como así muy sutil de que la gente le cargue el 20 sin que tú tengas que decirle las cosas. Porque en los trastornos de personalidad no funciona la confrontación. Y menos con este tipo de personas. O sea, si tú le comienzas a decir a ellos, no, porque mira, tú tienes muchos defectos, la gente se vive quejando de ti porque tú eres muy déspota, esa persona no te va a durar más que esa consulta. O sea, no hay forma de que tú seas alguien que pueda acompañarnos en el proceso. Ahora, cuando tú te sientas con ellos y tú le dices, mira, vamos a analizar tus relaciones, vamos a ver cómo tú sientes que han terminado, qué es lo que ha fallado, qué la gente opina de ti, qué te suelen decir. Ellos mismos comienzan a hacer como insight, a darse cuenta de que es verdad, siempre termino de la misma manera, mira, me pasan tales cosas en la vida, la gente se me aleja por esto y esto. Entonces, ellos mismos comienzan a hacer conciencia y llega un momento que te preguntan, doctora, ¿y qué tengo que hacer? Y esa es la pregunta mágica. Cuando te preguntan qué yo tengo que hacer, ya tú estás listo para entonces comenzar a dirigir el proceso, a guiarlos, a ir evaluando con ellos sus reacciones, a hacerlos conscientes, que es lo primero, a hacerlos empáticos, a hacer que ellos entiendan que no importa cómo hayan vivido su vida hasta ese momento, puede llegar un momento en que tú puedes elegir cambiar cosas de tu vida y tú lo vas a hacer. O sea, el ser humano no es alguien rígido, es alguien que puede cambiar y que hay momentos de tu vida que tú puedes sentarte, reevaluarte y decir, estas maneras de ser las voy a dejar. Y entonces cuando tú le das esas oportunidades, la gente comienza a cambiar. Entonces, el narcisismo, siendo una enfermedad, ¿tiene cura? ¿Necesita o se puede manejar el tema del narcisismo a base de terapias o fármacos? Porque yo he escuchado hablar mucho de narcisismo, pero yo no he escuchado... claro, tengo esa duda. O sea, ¿se puede utilizar farmacología con ellos o terapia? ¿Qué hace para poder mejorar su vida? No me imagino a un narcisista aceptando un fármaco. Ay, Dios mío. No me lo imagino. Y de hecho, te voy a decir, en ya casi 25 años de experiencia en la medicina y casi 21 de psiquiatra, sí me han tocado trastornos de personalidad. De hecho, a mí me llegan mucho por el hecho de ser terapeutas y muchos de los colegas te los refieren para que tú le des el seguimiento doble y tú hagas la intervención terapéutica. La idea es, primero, crear la necesidad de cambio. O sea, las terapias hacen que la gente lo primero que comience es como a revelarse la necesidad de que tengo que cambiar algo, de que debo modificar algo en la vida. O sea, cuando la gente lo puede ver y hace la conciencia, ya tú puedes tener básicamente un 50% de la intervención asegurada, porque ya es
como creé la necesidad, ahora ya esa persona se me acerca y me va a decir, doctora, ¿qué tengo que hacer? Entonces ya yo me siento y comienzo a dirigir el proceso de terapia. Las terapias es la opción. La medicación puede ser secundaria. ¿Por qué? Porque esa persona te dice, no, lo que pasa es que, mire, doctora, yo tengo un miedo a envejecer. Y yo vivo buscándome arrugas en el espejo. Y me he hecho tantos procedimientos quirúrgicos. Y es que yo no me puedo ver una cana o una arruga porque eso me da ansiedad. Entonces ya cuando te dices eso, digo, ok, vamos a ver si esa ansiedad tiene ideas que son un poquito irracionales que yo puedo trabajar. Y si yo no las puedo quitar con terapias, yo puedo medicar y bajar un poco la ansiedad de esa persona. Entonces realmente es un tema así como de oportunidad, donde tú puedes mirar que la medicación puede avanzar un proceso. Si la persona lo acepta, entonces tú puedes ir combinando la intervención terapéutica con la medicación. Y de hecho no lo podemos llamar enfermedad. Tenemos que llamarlo defectos de carácter. Es que tú viniste como con ese defecto de fábrica. Eso no fue que tú lo adquiriste. O sea que con eso se nace, no es que se desarrolla a través de la crianza, del desarrollo de un niño, de una persona, se nace con eso. Mira, el carácter es la mitad heredado, la mitad adquirido. Tú naces con rasgos de tus progenitores. Quien te engendra y tu familia biológica aporta en tus genes parte de tu temperamento. Pero la crianza de los primeros 6 años construye la personalidad. Quien te educó los primeros 6 años te hizo como ser humano. Entonces, en ese proceso donde nosotros vamos aprendiendo tanto y no lo sabemos porque es inconsciente, o sea, tú no recuerdas tus primeros 6 años, tú no recuerdas eventos puntuales, de lo cual tú puedes decir hoy día como adulta, mira, yo aprendí que tal cosa se debe... No, tú no lo aprendiste, tú lo integraste a tu cerebro de manera inconsciente y luego tú te encuentras teniéndole miedo a un animal porque a los 2 años ese animal te pasó por un pie y tú te asustaste y después tú le tienes una fobia a ese animal. Tú aprendiste eso en un momento en que tú no sabías que eso hacía daño, pero se quedó en tu cerebro. Entonces esta personalidad se forma antes de los 7 años. Okay. Ya a los 7 años tu personalidad se comienza a expresar. Ya tú comienzas como a perfilar un poquito quién tú vas a ser en la vida, dependiendo de lo que tú has aprendido. Entonces tenemos, vamos a decir, que toda la adolescencia como para reforzar o para ir dejando cosas. Por eso es que la adolescencia como etapa es tan importante, el involucramiento de profesores, de padres, inclusive algunos personalidades que tengan autoridad en los jóvenes como maestros, como psicólogos, como coaches, pueden modificar mucho la personalidad de alguien. ¿Por qué? Porque comienzan a quizás poder identificar con ellos esos rasgos de carácter que quizás son más disfuncionales y lo pueden hacer que lleguen a la adultez con un desarrollo diferente de su personalidad. La personalidad se moldea, Kiara, en cualquier etapa de tu vida. A los 70 nos podemos hacer conscientes de cosas y aún tenemos tiempo de cambiar cosas. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos han dicho es, no, el adulto no cambia. Eso es una creencia negativa que no es verdad. O sea, los adultos sí cambian, la gente cambia. O sea, la gente sí, es... que dicen mucho, no, ya él está viejo, ese no va a cambiar, ya es si un no hombre quiere, mayor. si no quiere. Creo que está en la disposición. Así. ¿Existen algunos factores que podamos identificar en la crianza como padres para que no cometamos el error de criar un narcisista, doctora? Porque realmente uno quiere criar niños saludables física y emocionalmente. Sí. El tema es, Kiara, equilibrio. Decía mi profesor, el doctor Uribe, que a los niños que le decían mucho que eran bonitos de pequeños, le hacían un gran daño porque lo hacían con una persona narcisista. Ay, Dios mío, y yo que le digo siempre a Aaron, mi amor, tú eres un moreno hermoso, lo más bello, lo más lindo. Okay, entonces, ay, Dios ponle medida a eso. Déjame anotarlo aquí. Él era un lapicero. Eso es importante. O sea, los seres humanos todos requerimos validación. Nosotros nos gusta, me cambié, me maquillé, me cambié el color de pelo, me gusta que me validen. Sin embargo, basar como toda la relación en el aspecto físico hace una persona un poco banal y al fin y al cabo entonces la persona sostiene en su físico su valía y eso no debería ser. Tú eres lo que tú eres independientemente de tu físico. Si tú te das cuenta, a la medida que nosotros pasamos etapas y vamos madurando en la vida, vamos cambiando y nos seguimos aceptando tal como somos. Entonces, eso es es como no centrarnos en el plano físico. Lo otro es básicamente permitir que tus hijos vivan frustraciones. O sea, no le puedes decir
que sí a todo. No podemos ponérselo fácil. Sí, no satisface emocionalmente. tanto sus necesidades. O sea, el hecho de que tú tengas algo y tengas el alcance, quizás económico, no le puedes mandar el mensaje a tu hijo que lo único que tiene que hacer es estirar la mano para conseguir las cosas, porque la vida no te da las cosas así. Entonces, básicamente un poquito eso, y sobre todo la empatía. A veces también estos chicos se crían en un entorno donde hay creencias como el racismo, como las creencias de clase y ese tipo de cosas, que a veces se lo transmitimos a nuestros hijos. O sea, a veces hablamos de que no, que nosotros somos de una clase X, la gente de clase baja, y esas cosas generan en el chico unas creencias que lo van marcando. ¿Cómo se maneja un narcisista en sus relaciones? Tanto personales como profesionales, porque me imagino que afecta a todas las áreas de su vida. Muy mal. O sea, es una persona que no trabaja en equipo, es una persona que como siempre va a querer tener ventajas, también va a ir manipulando y haciendo que los demás, al verlos desde su plataforma de superioridad, entonces maltrata a las personas. O sea, de una u otra manera, a veces se toman atribuciones que no son de su competencia, en otras ocasiones puede crear rivalidad innecesaria, a veces obstruye a la gente de muchas maneras, inclusive hasta sabotea el trabajo del otro solamente con el objetivo de brillar. Entonces, realmente es muy difícil el trabajo en equipo con esta persona, la colaboración es nula. Entonces, obviamente que en una relación de pareja, por ejemplo, va a haber una queja de la otra parte porque la carga la lleva a la otra parte. En un equipo, siempre las personas que no se benefician, que lo único que hacen es que se afectan con la manera de ser, se van a estar quejando porque obviamente. Y también, inclusive para un trato casual, es difícil. Yo me imagino que la gente que da servicio al cliente, a este tipo de personalidades se le hace difícil manejarlos porque son muy demandantes, muy exigentes, exigen un trato especial, requieren que se haga como las reglas ajustadas a lo que ellos entienden que es lo correcto. Yo recuerdo estar en un conflicto una vez que alguien llegó a un hotel y se le explicó que en ese momento no le podían cobrar porque tenían dificultad con el sistema, que si podía pagar efectivo o si no, le podían permitir que pasara e hiciera la entrada al hotel y después volviera a hacer su check-in. Eso generó un conflicto, Kiara, que se detuvo una fila de más de 100 personas como por una hora. Wow. Porque esa persona se empeñó en decir que cómo era posible que no funcionara el sistema en ese momento y que él no pudiera pagar con sus tarjetas, porque él no tenía dinero, pero que él tenía que resolver con sus tarjetas, porque donde quiera que él iba, con sus tarjetas resolvía. Y se le buscaron todas las opciones. Y al fin hubo la necesidad de paralizar el servicio a todo el mundo hasta que esa persona se calmara. Entonces, ¿cómo es posible que alguien genere una situación como esta cuando todo el mundo está afrontando la misma situación? Entonces, así actúa un narcisista. ¿Y qué pasa entonces con la otra parte? Con la víctima de ese narcisista. ¿Qué sucede con esa persona que es la que está siendo prácticamente atacada? Así es. Termina anulándose muchas veces. Porque lo que hace es como tomar la actitud servil de ayudar a que él no se sienta mal, y como la forma es respetando todas tus necesidades, las mías se van quedando afuera. Entonces, realmente se convierte en una relación muy disfuncional, de dependencia, básicamente. Al fin y al cabo, hay una pregunta que la gente siempre se hace, y yo siempre se lo pregunto a las parejas en conflicto. ¿Tu pareja te ama? ¡Qué pregunta! Y las mujeres que están con un hombre narcisista te dicen no sé. Y a veces te dicen yo creo que él se ama más que mí. Y eso es una sensación muy, muy difícil de tú sobrellevar dentro de una relación. Ay, me siento súper identificada. ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en una víctima de esa persona? ¿Cuáles características tenemos que tener para convertirnos en una víctima? La idea es que como él tiene una autoestima tan alta, o ella, porque no podemos seguir hablando solamente en masculino, aunque es más frecuente en el sexo masculino, también se ven mujeres. La persona con narcisismo es como un vampiro emocional, te drena tu autoestima y él se nutre de tu autoestima. Entonces, ¿cómo termina la persona con quien convive con una persona narcisista? Con muy poca autoestima, con una sensación de que no tiene valía. Con ansiedad, con depresión. Así es, se enferma, lo enferma emocionalmente. Y la opción es que mucha gente intenta resolverla por sí mismo, o sea, intenta
facilitar el proceso para la convivencia, y cuando ya no se puede, la gente tiene que salir de la relación. O sea, realmente una de las cosas que enfrentan los trastornos de personalidad casi todos es que se quedan solos al final. O sea, la gente se va cansando. Al principio, por ejemplo, en la vida laboral, no funciona tanto porque si tú le faltas respeto a tu jefe, el jefe te va a sacar del trabajo y ya. Claro. Se acaba ahí la relación. Pero cuando es una relación de familia o una relación de pareja, la gente se aleja, lo van aislando. Entonces, llega un momento que esa persona se queda solo, y básicamente a veces te llega a ti por depresión en la postrimería de su vida. Estoy solo, no tengo a nadie, la gente no se me acerca, la gente no quiere estar conmigo. Pero las personas que tienen más salud mental, si no logran que esa persona identifique su situación, lo que hacen es que se alejan. En la relación de pareja, si la persona no se disminuyó lo suficiente para convertirse entonces en una personalidad dependiente, que es como la pareja perfecta de ellos, porque si él quiere que todos se lo aprueben y que sea engrandecido, tú te conviertes en la persona que lisonjea su grandeza. Necesita tener a quien manipular. Entonces, si la persona se convierte en alguien manipulable y en alguien dependiente en la relación podría permanecer, pero obviamente una relación enferma. Porque las relaciones de pareja no son relaciones de poder, son relaciones básicamente de igualdad. Entonces, una vez que una relación de pareja no tiene esa característica de la igualdad, no funciona. Doctora, yo creo que vamos a tener que hacer un segundo episodio porque esto está demasiado bueno. Y para concluir, yo quiero que le dé un consejo a todas ellas, a todos ellos también, para no convertirnos en una víctima de un narcisista. ¿Qué podemos hacer? O para poder salir de una relación en la que estamos conviviendo con un narcisista. Mira, hay algo muy importante que siempre manejo y es preguntarle a la gente, ¿tu relación de pareja es fácil? Y si la respuesta es no, la mayoría de las veces la persona está en una relación disfuncional porque hay un trastorno de personalidad involucrado. La idea es que las relaciones conflictivas se ponen en estudio y debe venir un especialista y decir, la situación conflictiva es esta y la solución debería ser esta para ambos, porque de una u otra manera se convierte en víctima a alguien porque hay un victimario, entonces tenemos que trabajar con los dos. ¿Qué es lo que tenemos como seres humanos que preservar? Mi integridad, mis valores, mis creencias. Yo aporto en una unión, en un trabajo, en lo que sea, parte de mí, pero hay una parte de mí que no se debe negociar. ¿Qué es lo que yo soy? Lo que yo quiero, lo que a mí me hace sentir cómoda, lo que a mí no me molesta. Entonces eso no se negocia en una relación de pareja. O sea, tú no pierdes tu identidad ni tu integridad como ser humano. Entonces una persona que te conozca y te quiera debe aceptar que tú eres tú y no querer cambiarte. La dificultad de las relaciones de pareja comienzan cuando yo me quiero convertir en la persona que tú quieres amar o cuando yo quiero que tú te conviertas en el ser ideal que yo tengo en la cabeza. Si en un punto de la relación tú te das cuenta de que esa persona no es el ser ideal que tú pensabas que era, está muy fácil. Simplemente reconoce, me equivoqué. Y da un reversa un poquito, pero no intentar que algo funcione cuando no está funcionando. Y sobre todo recordar que cuando disminuimos la autoestima, entonces todas las cosas que pasan yo siento que soy yo que le estoy provocando. Cuando yo no tengo afectada mi autoestima, yo puedo evaluar, esto no tiene que ver conmigo, esto no fui yo que lo provoqué, esto no fue un error mío, no me puedo sentir culpable. Y eso te permite como tener la entereza de aceptar tus culpas, pero no cargar con las de los demás. ¿Cómo podemos nosotros contactarla a ustedes? ¿Dónde podemos localizarla? Pues mira, ya solamente estoy laborando exclusivamente en Serenidad. O sea, por muchos años yo trabajé en mi consulta privada en el edificio profesional frente al siglo XXI. El año pasado decidí ya por tranquilidad solamente laborar en las tardes, de lunes a jueves, en Serenidad. Me pueden contactar y me pueden encontrar quizás por una emergencia a las 24 horas en Serenidad, pero mis horarios de consulta son de 2 de la tarde a 5 de la tarde, todos los días, de lunes a jueves. Y básicamente las redes sociales siguen ahí, seguimos haciendo cosas por las redes y de vez en cuando algunas conferencias y cosas que a la gente le interesa, pero exclusivamente como profesional de lunes a jueves, de 2 de la tarde en adelante. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti
Estoy feliz de hablar con usted y yo quiero que se repita. Yo me sentí tan cómoda que como que no sentí que pasó el tiempo, de verdad que sí. Sí, eso es bueno. Eso quiere decir que nos vamos a volver a encontrar Así aquí. es, cuando gustes. Ay, muchísimas gracias. Y a ustedes, ojo, cuando sintamos que necesitamos ayuda, el acompañamiento profesional es importante y funciona. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio, así que nos vemos en una próxima entrega de Ellas The Show. Ellas.